La, Soy el doctor Enrique Martínez Gutiérrez. Crecí en la Ciudad de México, aunque por razones de trabajo he tenido la oportunidad, la necesidad a veces de eh, desarrollarme, incluso en otros países o en otras ciudades de la República Mexicana, aunque siempre termino regresando a la Ciudad de México, donde desde hace varios años me encuentro trabajando. Es algo que es no fácil de contestar porque ni siquiera puedo identificar un momento claro en el que yo dijera voy a ser médico. Pasaron por mi cabeza muchas cosas, recuerdo, en mi juventud, pero al final del día, cuando yo me di cuenta, estaba ya en la Facultad de Medicina y dándome cuenta que era lo que yo quería hacer, que era lo que me gustaba. Ese aspecto es muy interesante en el desarrollo de mi carrera. Me formé primero como médico internista, fue la especialidad inicial a la que desarrollé, pero bueno, uno dispone alguna cosa y las cosas cambian. Me desarrollé en el área de los trasplantes de los órganos torácicos particularmente. Eso fue lo que en parte me llevó fuera del país. Pero cuando regresé necesitaba yo identificar qué era lo que más me gustaba y qué era lo que quería hacer. Y me identifiqué mucho con la medicina interna en el sentido de que hace un abordaje integral y no parcializado de los pacientes. Y esa fue la razón por la que a lo que me dedico es a la medicina interna. Para mí, una de las cosas más importantes es el aprendizaje, el aprender de todo, por supuesto. Aprender de la medicina sin duda, pero también aprender un poco de lo que es el mundo. Y lo más gratificante para mí es poder interrelacionarme con personas, con pacientes, con otros médicos, con médicos en formación, y eso alimenta mucho y me estimula mucho a seguir desarrollándome como médico, pero también como ser humano. La, la, la impresión que yo tengo de lo que recibo en retroalimentación de mis pacientes es precisamente el poder ofrecerles confianza. Y confianza no solamente en el sentido de mi nivel de conocimiento, sino confianza en poder establecer una relación de poder ellos expresar todo lo que sienten de mí y confiar en mí como médico y como ser humano. Bueno, sin duda, la parte más difícil de una especialidad como la medicina interna es mantenerse al día. Es un campo muy amplio, aborda todos los aspectos y a diferencia de otros tipos de especialidades, el problema es que uno se puede enfrentar a innumerables desafíos y muy diferentes cada vez. Entonces, creo que el reto más importante es mantenerse al día en lo que viene sucediendo y adaptarte a los cambios tan importantes que existen en el planeta, en las circunstancias de la vida y, por supuesto, incluida el desarrollo de la medicina. Yo creo que siempre es importante cuando uno está enfrente de algún paciente, individualizar muy bien. Yo siempre comento particularmente con los médicos en formación, que el momento de la consulta empieza en el momento en que el paciente abre la puerta o en el caso del hospital en el momento en que entras a la habitación, porque tienes que empezar a percibirlo todo. Inclusive, hoy día que las videoconsultas son una modalidad muy válida, desde el momento en que estableces la conexión con el paciente, tienes que empezar a identificar cosas como la edad del paciente, su estado de ánimo, si está acompañado, si está solo, y en base a eso tratar de hacer un abordaje de si él está en una situación de estrés, si está comunicativo contigo o todo lo contrario, tiene un caparazón que tú tienes que ver la manera de romper y de poder establecer la comunicación adecuada. Entonces, no hay como una receta de cocina o un mantra o un eslogan para todos los pacientes, ¿no? Sino lo que tienes que hacer es individualizar cada caso y poder abordarlo de manera diferente y en una manera, digo yo siempre, hacer un traje a la medida de cada paciente. Siempre es ese uno de los grandes retos. Si bien uno no debe nunca perder el sentido humano, tienes que entender que lo que no puedes perder es la objetividad. Y para mantener la objetividad es muy importante el tener mecanismos de relajación, de no perder la concentración, de poder transmitir seguridad y confianza a los pacientes, particularmente en estas situaciones en las que de repente nos enfrentamos, en las que el nivel de tensión emocional, de estrés,
es grande. Entonces, tienes que tener mecanismos ya desarrollados en tu personalidad para mantener la calma, para ser objetivo y para poderla transmitir no solamente a los pacientes, sino también a sus familiares que tienen también o sufren también una carga importante con la enfermedad de los pacientes. La enfermedad tiene que entenderse no solo eh, como algo general, como enfermedad. Una frase muy conocida es que no hay enfermedades, hay enfermos. Esto quiere decir que necesitamos entender a cada paciente en particular y además no solamente entender al paciente, sino a su entorno, lo cual incluye a su familia y a todo lo que le rodea, y eso te va a permitir tener un análisis mucho más objetivo de la situación a la que estás enfrentando. No se trata solamente de prescribir un medicamento para un síntoma o para una enfermedad, es entender el proceso que está viviendo cada individuo en un entorno global.